no conversar con la pantalla en oscuro estaría chévere. Bueno, entonces hoy queríamos un poco hablar de justamente la concepción que se tiene sobre la crisis, ¿no? Que es un punto como para partir frente a las posibilidades de acción, intervención y de tal, ¿no? Entonces, vamos a tomar algunos conceptos, sí, principalmente de Pichón Rivière y Alfredo Moffat, para comenzar a explicar eso, ¿no? Es decir, que cómo se puede entender una crisis. Entonces, la crisis vendría a ser un rompimiento del proceso temporal de la persona, como la conceptualización básica. Entonces, para explicar esto, los autores nos van a decir que el ser humano es un sujeto en el tiempo, ¿no? Entonces, nuestro psiquismo se encuentra ubicado justamente en una dimensión temporal. Y teóricamente, la mayoría de seres humanos viviríamos en el presente, es decir, en este momento del tiempo que sería esta época, ¿no? Que es relativa a cada persona. Es decir, el presente de cada sujeto va a estar marcado por sus condiciones de vida, ¿no? Y ya vamos a ver eso por qué. Pero además de eso, nosotros a veces vivimos en el pasado y vivimos en el futuro. Y eso va a determinar mucho de la conducta de los seres humanos. Entonces hay personas que de hecho mucho de su psiquismo está en el pasado. Y es esto de siempre, por ejemplo, estar dando vueltas a aquello que sucedió en un momento del tiempo. Y que eso es muy frecuente, ¿no? Entonces quienes se dedican a la clínica saben que eso suele ser un fenómeno que se ve mucho en la consulta, ¿no? Que la persona vive en el pasado. Y que ese pasado que de cualquier cosa que haya sucedido en un momento del tiempo está muy presente en el sujeto y que muchas veces nuestro accionar en el mundo siempre se remite al pasado. Entonces, por ejemplo, la forma, digamos, la más común de utilizar el pasado es cuando nosotros ubicamos una circunstancia similar a cualquier problemática que estemos viviendo y al ubicar esa experiencia pasada buscamos la forma de resolverla. Entonces, por ejemplo, un desengaño afectivo, un acontecimiento extraño en la vida, decimos, a ver, pero en algún momento yo pasé por algo similar y ese recuerdo del pasado nos genera como la posibilidad de resolver lo que existe. Entonces el ser humano se mueve mucho hacia atrás, ¿no? En la vida pasamos siempre recordando cosas. Y en los momentos, por ejemplo, duros, suele haber una tendencia también a recordar mucho. Justo en el tema de un rompimiento de pareja, mucho del tema de la pareja suele ser recordar. Y este recordar, recordar, recordar suele como estar también ahí marcando la forma como nosotros actuamos frente a las cosas. Entonces, esa sería como uno de los primeros puntos para entender, ¿no? Cómo el ser humano tiene esta referencia siempre al pasado. Veo raro mi imagen, ¿sí se me escucha lo que estoy diciendo? Sí, ya, Sí, chévere. sí, Pues aquí nomás debe ser alguna cosa. Pero también el ser humano vive en el futuro, ¿no? Y que, por ejemplo, se diría que las personas que viven en el futuro desarrollan esta conducta como ansiosa, anticipatoria, porque es como esto de qué será aquello que va a pasar el día de mañana, y que es algo que también seguramente muchos de nosotros vivimos así, es decir, todavía no sucede nada mañana, pero nuestra mente está allá, y está allá desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, una persona, por ejemplo, que anticipa mucho las cosas, es como que casi nunca está en el presente, porque siempre está pensando aquellas circunstancias que pasarán de aquí en 3 días, en un mes, en 5 años. Y esa tendencia a estar en el futuro también marca mucho del comportamiento del sujeto. Entonces, se podría decir, siendo muy esquemático, porque obviamente no es así sencillo, que la persona que vive en el pasado tiene una tendencia más melancólica, mientras que la persona que vive en el futuro tiene una tendencia más ansiosa, ¿no? Y es porque está en el un caso, ¿no es cierto?, esa imposibilidad de desarrollar el proceso de vida en el presente, y en el otro caso, porque está aún atado a un hecho del pasado, que va a ser un estancamiento, que luego vamos a explicar este concepto con más detenimiento, y en cambio la persona ansiosa vive el mañana, ¿no? Y por eso las circunstancias del cotidiano no las puede disfrutar, porque cualquier cosa que pase hoy día está sujeta a esa tensión y ansiedad que me produce una circunstancia hipotética, que además yo no sé siquiera si va a suceder. Entonces, muchos de los patrones de comportamiento de la melancolía y la ansiedad tienen que ver con eso, ¿no? Ustedes se darán cuenta. Y que eso sería como este principio. Pero además, en el proceso de construcción psíquica del sujeto, en este caso voy a volver a referir a Vygotsky, las condiciones de vida y educación de las personas son todo este elemento que ahora queda en el pasado, ¿no? Pues que esta historia de formación psíquica que nosotros tenemos está en el pasado, y a mí me gusta utilizar la conceptualización de formando herramientas psíquicas. Entonces, nosotros desarrollamos una serie de herramientas que son las que nos permiten responder ante las circunstancias que la realidad nos va generando. Entonces, los cambios, las problemáticas, las circunstancias a veces ya vividas o cosas nuevas,
nosotros respondemos ante ellas con experiencia psíquica. Y por eso este hecho de volver al pasado para buscar la experiencia y encontrarle herramientas de resolución es un hecho bastante frecuente. Y además que esa herramienta, cuando es efectiva, el ser humano tiene la tendencia a ponerla en práctica muchas veces. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el tema de la pareja, además, porque ayer era San Valentín. Las relaciones afectivas, las personas que tienen este aprendizaje suelen luego repetir las cosas. Los capaz en las primeras experiencias afectivas uno no sabe muy bien qué hacer, pero ya la segunda, la tercera, y quién sabe la cuarta o quinta o qué sé yo, la persona como que tiene mucha más experiencia, ya sabe más o menos qué hacer, tiene estrategias de seducción, de lo que quiera que esté haciendo. Y que eso le sirve luego como una herramienta para muchas cosas. Y que la vida es un poco eso, ¿no? Ir reuniendo herramientas que luego nos permiten resolver problemáticas de la vida, que son tanto la vida, ¿no es cierto?, en estos temas un poco más complejos como los afectos, del trabajo, de la salud, y también problemas de la vida cotidiana, ¿no? De cómo hablar, por ejemplo, con la señora del mercado para que nos dé un poquito más cuando compramos. Esa es una herramienta psíquica, pues, ¿no? Ustedes notarán que hay personas que van al mercado, le dicen un par de cosas a la señora y la señora les pone una yapa contundente. Y otros van al mercado, no saben qué hacer y la señora no solo que no les pone yapa, sino que les da menos de lo que debería darles. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque no tengo la herramienta psíquica para hacerlo, no he podido todavía dominarla, ¿no? Y a veces hay gente que se le hace muy sencillo esto y hay gente que no. Hay gente que va dos, tres veces al mercado, aprende y luego va con la señora, le dice la misma clave de comunicación y la señora le llena el canasto de yapa. Y a veces otras personas no. Pero quizá la herramienta psíquica de esa persona no está en esta cotidianidad del mercado, sino en cualquier otro. El asunto es que una persona más o menos en una relación armoniosa con el entorno y con los demás, las herramientas psíquicas las pone en juego siempre, ¿no? Que sería como una de las cosas que sería ese uso del pasado que le damos permanentemente. Y que a veces incluso ya funciona como una forma casi automática de conducta, ¿no? Es decir, no es que estamos haciendo mucha memoria de las cosas, sino que más o menos ya nos las sabemos. Y como nos las sabemos, entonces tendemos a repetir. Y el futuro, en cambio, funciona como una perspectiva, porque mucho del accionar de las personas en la vida cotidiana es justamente lo que quieren hacer en el futuro. Y esa perspectiva es lo que a la persona les lleva a tomar acciones sobre la vida. Entonces, uno de los fenómenos que ustedes se darán cuenta que está presente en la alteración grave, ¿no es cierto?, del psiquismo, es justamente la no perspectiva de futuro. Y la más característica de ella es la depresión. Pues uno de los indicadores clásicos y básicos de una depresión es que la persona no tiene perspectiva, es decir, la persona no vislumbra un futuro. Y eso suele ser uno, además, de los fenómenos que con el proceso ya más patológico suelen llevar incluso al intento autolítico, ¿no? Porque el intento autolítico se da, entre otras cosas, porque no hay un futuro posible. Entonces, si el único futuro es el estado en que me encuentro, ¿no es cierto?, de un hundimiento del estado de ánimo, entonces no queda mucho más que el acto suicida. Y es justamente porque no hay ninguna perspectiva de nada. Que, digamos, una persona en condiciones de no una alteración de esta índole, pues siempre tiene perspectiva, ¿no? Pero la perspectiva además se va construyendo según las condiciones vitales de la persona. Entonces, la perspectiva la construimos semana a semana, por meses, por años, según nuestras condiciones de vida. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene unas condiciones económicas más o menos resueltas, vislumbra en el futuro, en el tiempo, ¿no? Entonces, dice yo, de aquí a 5 años quiero irme a estudiar a, no sé, algún lugar del extranjero. Y ese ya es una perspectiva más larga. O de aquí a un tiempo yo quiero tener una casa y qué sé yo, un carro, un perro, no sé. Entonces, la perspectiva va como proyectándose más allá si las circunstancias de vida son más favorables. Si son menos favorables, se reducen, ¿no? Y ya son unas cuestiones de la semana, del día a día, de mañana y cosas así. Entonces, como he hablado un poco de la cárcel, por ejemplo, en la cárcel a veces es del día a día. Entonces es una mezcla, porque el preso tiene la perspectiva futuro de cuándo saldrá, que son 20 años, son 15 años, son 2 años, o del juicio que viene de aquí a 6 meses. Hay una perspectiva un poco más larga, pero la perspectiva cotidiana es del día a día, es decir, no sé si mañana estaré vivo, por lo tanto yo pienso en mañana. Entonces hasta mañana tengo las cosas resueltas y del siguiente día pienso a mañana y a mañana y a mañana. Y no es que se puede generar una perspectiva muy larga y por eso hay un fenómeno en la cárcel que ellos llamaban, que yo también llamaba, cuando te coge la cana. Y cuando te coge la cana es cuando te vuelve muy ansiógena la perspectiva. Entonces, por ejemplo, a veces ya lo tomas con resignación y dices, bueno, ya voy a estar 20 años aquí, entonces me resigno. Pero a veces a la gente le coge la cana y dice, chuta, 20 años, ¿no? O sea, ahorita tengo 19 años y cuando salga va a tener 39. Entonces ya no es tan sencillo como cuando lo piensas por primera vez. Y además con todas las otras cosas que la cárcel tiene, ¿no? Encierro, rutina, qué sé yo, violencia. Entonces cuando te coge la cana,
es cuando la perspectiva como que se rompió, porque pasan cosas, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que te pongas como un estado más de paranoia. Entonces, cuando ha habido un acto violento, cuando algo ha pasado, es como se reduce. Entonces, no sé si mañana amaneceré. Entonces, ya la perspectiva es mucho más cortita. Y en el mundo, por ejemplo, también de donde la violencia de las bandas organizadas y tales así es lo mismo, ¿no? Es decir, si yo vivo en una zona donde hay una vendetta entre bandas, yo no sé, estaré vivo la otra semana. Entonces ya la perspectiva está muy reducida. Entonces yo de aquí espero seguir vivo la próxima semana y ya que pase más allá, no lo sé. O también en las condiciones, por ejemplo, de desempleo o pobreza, la perspectiva también tiende a reducirse. Porque estoy desempleado, pues no, una perspectiva de una casa o algo así se va disolviendo, ¿no? Y las perspectivas se vuelven de, ojalá consiga alimento la próxima semana, porque si no, ya no hay que comer. Ojalá consiga unos dólares para poder ir a comprar algo. Ya está muy reducido. Entonces, funciona un poco de esa manera, pero en general, sea que sea cotidiana de un día o sea que sea una perspectiva más bien larga, eso es lo que uno le permite moverse en el presente, porque las acciones que realizamos tienen que ver con aquellas cosas que pensamos que vamos a poder hacer, que luego hay muchas circunstancias que pueden permitirnos no hacerlas, pero el hecho de tener esa perspectiva de algo que queremos hacer nos permite movernos en el día a día. Y que son cosas incluso del mismo día, ¿no? Como dices, ahora, mañana yo quiero ir a verle a esta persona que me gusta. Entonces yo para mañana tengo un plan de acción, ¿no? Me levanto a tal hora, me aseo, me pongo esta ropa que creo que me queda chévere, no sé, lo que yo crea que debo hacer para ir a ver a esa persona. Entonces tengo una perspectiva de las cosas que voy a hacer y por eso me muevo hoy. Entonces, cuando eso no existe, que es por ejemplo en los casos de la melancolía, ahí uno se entiende por qué ni siquiera quiero levantarme de la cama, ¿no? Que es un fenómeno ya conductual asociado a este tipo de fenómenos. Cuando estoy, claro, tirado en la cama y no quiero levantarme es porque no tengo nada que hacer, pero es porque no veo que hay nada que hacer. Porque a veces uno se queda el fin de semana porque no quiere hacer. Yo digo, bueno, hay fin de semana, domingo, no me voy a levantar y ya puedo pasar tirado en la cama y sin asearme todo el día, no importa. Pero otra cosa es cuando realmente no hay nada que hacer y tu perspectiva no es nada, es decir, no lo hago porque ¿para qué? No quiero hacer nada, no quiero ver a nadie, no tengo a nadie que ver y no hay una perspectiva de hacer absolutamente nada. Entonces ahí uno puede dimensionar lo importante que es. Y claro, cuando uno ve fenómenos de depresión grave, ahí uno se entiende, ¿no? O sea, cuál es un poco la ausencia de esa visión de futuro. Entonces ahí uno dice, esto así. Que generalmente cuando uno está en condiciones normales, uno siempre tiene esa visión. Y que incluso cuando uno está evaluando, ¿sí? Pacientes, cuando le toca hacer un diagnóstico, qué sé yo, en el campo más clínico hospitalario, una cosa que se evalúa es eso, por ejemplo. Es decir, si la persona tiene un proyecto y si no tiene, el diagnóstico es preocupante porque no hay aquí, no existe esa perspectiva de futuro. Cuando existe, por más que la persona esté sufriendo un impacto muy fuerte en su vida, uno dice, bueno, pero algo quiere hacer esta persona. Luego que lo haga o no lo haga es otra discusión que luego vamos a conversar, pero de entrada sería así. Entonces uno puede verse así en el tiempo y esas cuestiones van marcando mucho a cómo la persona se desenvuelve en la realidad. Y la vida cotidiana, a fin de cuentas, es eso, ¿no? Es decir, un conjunto de resolución de problemas en las cuales ponemos el juego el pasado y aquellas cosas hacia dónde queremos ir. Y las circunstancias vitales, pues van modificando, dándonos un impulso y cuestiones así. Luego hay que considerar lo siguiente. Esos proyectos de vida, ¿no es cierto? Y esa linealidad temporal del psiquismo a veces se ve interrumpida. Y se ve interrumpida porque hay cambios que sacuden fuertemente el psiquismo de la persona, que son cambios de muchos tipos, ¿no? Es decir, suele hablarse de crisis normales y no normales, pero a mí realmente no me gusta eso de lo normal porque eso es muy relativo. Pero se entiende un poco que hay unas crisis que son necesarias y que casi todas las personas atraviesan, y hay otras crisis que son un poco más inesperadas, pero la forma con la viva la persona puede ser igual dramática. Una crisis normal y cotidiana, entre comillas, puede ser una crisis que afecte mucho a los sujetos. Por ejemplo, una crisis cotidiana de la vida es, por ejemplo, el cambio de estudio académico, ¿no? Entonces, la entrada a la universidad y cuestiones así suelen impactarle mucho a las personas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la universidad, tenía esa cuestión de que muchos estudiantes que iban a buscar atención de emergencia era por el impacto de la universidad. Es decir, eso es lo que le había impactado a la persona. Que alguien podría decir, no parece tan grave, pero uno no sabe lo que es grave para cada persona. Entonces, ese sacudón que es pasar del colegio a la universidad a veces te desorganiza. Entonces, la teoría de Moffat es justamente eso, ¿no? Que la crisis es una desorganización de esa temporalidad. Entonces, sucedería lo siguiente, ¿sí? Que por un lado, las herramientas psíquicas que tú tenías, es tan fuerte el impacto de esa desorganización del tiempo que pierdes la posibilidad de utilizarlas. Y todas aquellas problemáticas que habías resuelto en el pasado o que tenías herramientas para resolverlas, por ese sacudón de repente ya no tienes esas herramientas. Entonces hay fenómenos, como digo, de la vida, como una pérdida de una pareja, la entrada a una universidad, un fenómeno de esta índole que te sacude tanto que de repente ya no tienes la herramienta para resolverlo.
Es como cuando las personas suelen decir esto de, pero yo siempre he sido la persona que en las relaciones he salido bien parado y ahora miren, me estoy sufriendo y llorando por esta persona. Entonces, en ese relato uno se ve claramente que la persona perdió la herramienta, es decir, esa herramienta que le había permitido salir bien parado, de repente no está. Y porque puede ser que esa relación en específico le impactó tanto que se rompió esa relación con el pasado. Y por eso es que la persona suele quedarse en un estado como de inacción, ¿sí? Porque esa inacción no le permite, es como ese estado de no poder resolver las cosas, lo que quiera que me esté pasando. Pero el problema es que también se rompe el futuro, porque hay momentos en los cuales las crisis son tan impactantes para la persona que las perspectivas de vida de repente se rompen y la persona ya no sabe cómo resolver. Entonces, estas suelen aparecer con mucha más frecuencia en las crisis llamadas graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, un desastre social, una guerra, por ejemplo, un terremoto, una enfermedad, cosas que hemos vivido nosotros que sabemos muy bien, ¿no? Por ejemplo, el tema del COVID, para muchas personas implicó la muerte de seres queridos. Entonces, por ejemplo, la muerte de un ser querido por una pandemia es una crisis generalmente. En primer lugar, porque tú no tienes, no es algo que tú tengas como algo justo dentro de tu perspectiva. Entonces, voy a decir algo que es importante. Por ejemplo, cuando un familiar envejece y además este familiar tiene enfermedades, es como que uno se prepara para la muerte de ese familiar. Que no quiere decir que uno no le vaya a doler, porque eso le dolerá según cómo estén los afectos para esa persona. Pero es como que psíquicamente uno está preparado y que incluso dentro de la perspectiva está preparado qué haré cuando mi abuelito fallezca, ¿no? Mi abuelito, a quien le quiero mucho, pero ya tiene 85 años, es muy probable que en los próximos años fallezca. Entonces, parte de mi perspectiva es qué haré si mi abuelito fallece, ¿no? Entonces, como que tengo ya esa dimensión de que eso puede llegar a pasar. Pero cuando aparece una pandemia de la nada y de repente personas mucho más jóvenes comienzan a morir, es una cosa que yo no esperaba que suceda. Es decir, algo que no estaba dentro de la perspectiva, dentro del plan de vida, dentro de la posibilidad. Y eso afecta mucho a la persona, porque la perspectiva se rompe, entre otras cosas, porque lo que quiera que tenía planificado con esa persona ya deja de estar ahí. Y puede ser que muchas de mis acciones cotidianas hayan tenido que ver con lo que yo quería hacer con esa persona. Entonces, si mañana, ¿no es cierto?, mi pareja, que es de mi misma edad, tiene una enfermedad grave y en pocos meses fallece, se rompe mucho de lo que yo quería hacer con esa persona, ¿no? Yo quería viajar, yo quería hacer una casa, tener una familia, qué sé yo, y ya no está. Entonces, esa perspectiva es muy probable que desaparezca. Y con las herramientas también desaparecidas, la persona queda en un estado como de estanque. Y hay formas más dramáticas, ¿no? Porque la enfermedad en todo caso te da un plazo. Dices, bueno, hay un tiempo en el cual de alguna manera me adapto a lo que quiera que pueda pasar. Un terremoto, por ejemplo. Los terremotos son más impactantes porque el sacudón psíquico es de nada, es decir, como sucedió en el 2016. Uno estaba capaz, no sé qué estarían haciendo ustedes, sentándose a merendar a las 7 de la noche, ¿no? Haciendo su vida cotidiana y de repente viene el terremoto de 7.8 y ya, o sea, no había mucho ni que acostumbrarse a nada. Y en las zonas más fuertes hubo mucha gente que falleció, que perdió sus casas, que quedó en la calle, es decir, realmente un impacto terrible en una circunstancia para la cual no te preparas y que incluso psíquicamente la inhibes. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en esta zona, ¿no es cierto?, de los Andes, vivimos en un lugar donde siempre puede haber desastres naturales. Ahorita estamos conversando y en 2 segundos puede haber un terremoto catastrófico por las placas, por todo eso que ustedes saben. Pero el psiquismo mismo bloquea esa posibilidad para poder vivir. Entonces, si uno viviera pensando en lo que puede llegar a pasar aquí, uno viviría justamente en ese vivir en el futuro, ¿no? Y uno no podría dormir y pasaría angustiadísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos esa posibilidad y vivimos tranquilos como si aquí no pasara nada, cuando mañana puede pasar, hoy puede pasar. Pero justamente el momento en que pasa, se quiebra el psiquismo porque no lo esperabas. Como lo bloqueaste por la necesidad psíquica, sucede y listo. Y ahí se rompe esa perspectiva hacia el futuro, ¿no? Porque todo lo que tenías de repente ya no está. Entonces uno puede hacerse la idea, por ejemplo, de cuando uno pierde algo, ¿no? Que a veces nos pasa. Entonces a veces uno se sube a un bus y de repente en el bus se olvida la chompa que más le gustaba y ya se fue la chompa. Y esa chompa a uno le genera malestar, es como, chuta, perdí mi chompa más querida. Y era una chompa vieja, así que ya hasta tenía así sucio y que nadie, pero esa era mi chompa preferida. Y de repente la pierdo. Entonces aquí voy a buscar ayuda de Pichón Rivière para explicar eso. Entonces Pichón Rivière va a hablar de que hay justamente un fenómeno, que los fenómenos psíquicos en general son los fenómenos de formación de los vínculos, ¿no? Y que el vínculo no es solo una experiencia intrapsíquica, como en la psicología clásica, sino que es una experiencia social, y que los vínculos se forman en relación con los otros. Entonces, que los seres humanos establecen vínculos con el entorno a través de la actividad, a través de la socialización, a través de los significados que les damos a las cosas y cuestiones de esta índole. Entonces, el ser humano, para Pichón Rivière, es como un tejido vincular, ¿no? Es decir, esta relación social que Vygotsky hablaba,
sería para este autor como un tejido de vínculos con todo lo que nos rodea, con los animalitos, con las cosas, con la materialidad de la vida, con las personas, con qué sé yo. Y esos afectos están mediados por la cultura. Entonces, por ejemplo, en nuestras sociedades, especialmente los andinos, se habla mucho de esto de que no hay que ser materialista, ¿no? Pero nuestras sociedades son muy materialistas en realidad. Por eso tenemos vínculos con las cosas y además como somos muy barrocos, tenemos la costumbre de guardar y almacenar cosas que a veces no necesitamos, pero que tenemos un vínculo con ellas. Y ese vínculo lleva a que tengamos, por ejemplo, en nuestro cuarto, los peluches de esa novio o novio que tuvimos a los 14 años y que hasta ahora no hemos botado el peluche y le tenemos ahí guardado. O cartas o cualquier pendejada, ¿no? Que no podemos votar porque tiene un valor afectivo. Yo estoy seguro que quienes somos al menos de la zona andina, pues tenemos guardado un montón de ropa que ya no nos queda y no usamos hace mucho tiempo, pero que no podemos votar. ¿Por qué? No sé, pero ahí está esa ropa y la tenemos guardada casi como un tesoro. Quién sabe, tenga alguno la ropa del colegio o cosas así, que ya a uno no le queda porque uno se ensancha con los años, ¿no? Y de repente ahí tiene las cosas que no las puede votar. Entonces, ¿por qué? Porque se le da un valor afectivo a eso. Y nosotros en esta sociedad nuestra somos muy así. Por eso nuestras casas generalmente son barrocas, ¿no? Es decir, tenemos guardado una colección de antigüedades de mucho tipo que para nosotros tiene mucho valor. Y le damos además un vínculo de esa plancha que, viejísima de nuestra abuela, que capaz nunca usamos, pero que termina en nuestra casa como una herencia de ese afecto por esa abuela que falleció hace un tiempo atrás, pero que la seguimos guardando ahí, que obviamente no lo vamos a usar porque son las planchas de carbón que aquí la gente suele guardar, o cosas así. Entonces, esa relación de vínculo, ¿no es cierto?, que uno se guarda con las cosas es muy importante en nuestra sociedad. Y ya uno puede ir dimensionando cuando ya no son cosas, sino que son otro tipo de afectos, ¿no? Por ejemplo, los animales. Que igual la relación con los animales, con el tiempo ha tomado una importancia bastante fuerte para mucha gente. Entonces, toda esta nueva relación que los seres humanos tienen con los animales ya no es como era antes. En el mundo quizá agrario, el animal era un instrumento, incluso los perros y gatos, los que son ahora más cercanos a nosotros. El perro es un instrumento y uno se va al campo y más o menos es así todavía. Es decir, un poco cambia, pero hay muchos perros que son instrumentos. Uno va al campo a veces y ve unos perros amarrados en la chacra y esos son solo cuidadores de la chacra, no cumplen otro rol. Es decir, a veces no tienen ni nombre y no tienen una relación con la gente de la familia. El que vive en la casa ya es como que hay una relación muy cercana, pero igual cumple como un trabajo. Y el gato cumple un trabajo, que es avientar roedores y no mucho más que eso. Muchos gatos no tienen nombre en el mundo campesino, solo se llaman gato. Y es así, porque no, el gato ni siquiera se le da una importancia como de ponerle ese nombre. Pero en las ciudades ya hay otra relación con los animales. La gente tiene una relación muy, muy estrecha con los perros, con los gatos, tienen nombre, tienen lugar dentro del hogar, tienen significación para la gente, es decir, ya es una cuestión muy diferente. Y eso va a marcar toda una nueva dimensión justamente del vínculo que se genera con los animales. Hay niños que se crían con los animales. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que los niños que por alguna razón creían que eran solitarios o eran solitarios, tienen un vínculo muy fuerte con los perros, por ejemplo. Porque además los perros son animales afectivos, ¿no? Quizá a diferencia del gato, el perro te ama incondicionalmente, pues, ¿no? Y además lo demuestra. Y los niños suelen tener una relación muy, muy estrecha con el perro porque el perro suele representar eso. Entonces el perro tiene un nombre, tiene toda una historia y cuando fallece el animal realmente se lo siente. Entonces, hoy se tiende como a no dimensionar la importancia de eso, pero si uno ve desde el punto de vista del vínculo, pues el vínculo que se construye no sabemos por qué fue de esa manera. Entonces, si el perro fue mi única compañía cuando yo era un niño solitario, pues le voy a amar al perro. Y además de ese amor pueda que se traslade a todos los perros con quienes yo tenga relación, o los gatos, ¿no? Que cumplen un rol también como de esa compañía un poco más discreta que tienen los gatos, que quizás no es tan afectiva como la del perro, pero hay gente que es más de gato, ¿no? Es decir, que no le gusta ese amor del perro desmesurado, sino ese amor del gato que es diferente, como de verte con desprecio, pero en el fondo estar contigo, que es un poco lo que el gato hace, ¿no? Y si eso te gusta, pues es otra forma de construir una relación con el animal. Y ese es un vínculo. Y con los, si vamos animales, ¿no es cierto?, como en dimensión de importancia quizá, y con los humanos es mucho más complejo todavía. Porque además quizá incluso la relación con los animales es medio lineal, es decir, le amo al perro y punto, y ya. Porque las mascotas generalmente no dan muchos pretextos para odiarles o tener sentimientos contradictorios hacia ellos. Generalmente se les quiere y no hay mucho más que conversar, así sean malcriados o sean lo que sea. Pero con los humanos el problema es que además los sentimientos son ambiguos, ¿no? Es decir, por lo general, los sentimientos hacia la familia, que es con quienes más vínculos tenemos, no suelen ser sentimientos que están muy claros toda la vida. Es decir, por justamente es una relación tan cercana, la complejidad mismo de la existencia humana, entonces hace que la relación con los padres, con la madre, sea ambigua, ¿no? Es decir, que a veces les amamos y a veces les odiamos y a veces las dos cosas al mismo tiempo.
Entonces es difícil saber qué mismo sentimos por esa gente y los momentos son complicados y además las relaciones son complejas, la familia es compleja, entonces a veces incluso los sentimientos son mucho más contradictorios y eso lleva a que la relación con esas personas y los vínculos sean también raros. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes seguramente han trabajado duelos, quienes son clínicos, en los duelos el problema, como yo suelo decir, no es con el que tiene los sentimientos claros, es decir, si le amas o le odias no pasa nada en el duelo, sufrirás lo que tengas que sufrir y se acabó. Los duelos que te sacuden son cuando no sabías qué sentías por esa persona. Y cuando esa persona a la cual amabas y odiabas al mismo tiempo o no sabes qué mismo sentías fallece, esos son los duelos que realmente te joden. Porque entonces no sabes qué sentir frente a la muerte. Y al no saber qué sentir, entonces se desequilibra la persona y aparece la crisis. Porque los vínculos suelen ser de esta manera. Entonces, todo eso está presente el momento en que, ¿no es cierto?, un acontecimiento vital corta los vínculos, por lo que quiera que suceda, ¿no? Entonces, viajar, un desastre natural, un conflicto, qué sé yo, lo que sea, rompe eso, ya hay un montón de elementos que se pierden justamente por eso, ¿no? Las cosas que uno extraña. Entonces, a una persona que le encarcelan, ¿no? Los últimos tiempos que trabajaba yo con gente del SNAI y con privados de libertad que estaban justamente con beneficios penitenciarios, esta gente decía que un día estás aquí, al siguiente día no estás. Y es difícil entender hasta que te pasa. Entonces, claro, es un día de repente todas las cosas que tenías como un vínculo ya se acaban, ¿no? Cuando vas preso. Llevas máximo lo que estás puesto de ropa y se acabó. Y ya, entonces todo se quedó allá. Animales, ropa, cosas que guardabas, todo desaparece. Y hay Moffat escribe en los hospitales psiquiátricos esa tendencia compulsiva, ¿no es cierto?, que tienen los pacientes de guardar cosas. Entonces, quienes han tenido la suerte de trabajar en psiquiátricos saben que los pacientes almacenan cosas. A veces tienen unas mochilas y uno les abre la mochila y llena un montón de cosas. Tienen así cosas viejas, medias, trapos, un montón de cosas, pero son sus cosas y eso no le puedes tocar nunca. Entonces, claro, lo que Moffat dice es que como esas personas, al igual que un preso, han sido despojadas de todo, entonces comienzan a almacenar las pocas cosas que le quedan para formar vínculos, porque el ser humano es vínculo. Entonces, esos trapos que guarda, esas ropas viejas que guarda, esas sobras de alimentos que guarda, es un vínculo que tiene con eso. Y obviamente cuando los enfermeros, los psiquiatras van y les quitan lo que tienen los pacientes, lo que hacen es detonarles una crisis, porque les están quitando sus vínculos con esas cosas. Entonces se rompe ese tejido que están haciendo y la persona queda estancada, sin pasado, sin futuro y sin vínculos. Y eso sucede también en el ámbito penitenciario. Entonces los presos lo que hacen es justamente hacer vínculos con las cosas, con la cobija, con el calzoncillo, con el jabón de baño, con lo que quiera, con el plato, con las cucharas, y se generan vínculos con nada y con todo. Entonces el cambuche, que es la litera donde los presos duermen, es un vínculo con eso, es la cortina, es un montón de cosas, porque todos los otros vínculos se rompieron, entonces eran vínculos con lo que está ahí. Por eso es que ustedes, por ejemplo, podrán saber si trabajan en ese medio, que en la cárcel nadie te roba. Es decir, el robo, aunque uno no creyera, en la cárcel no sucede. En la cárcel pueden extorsionarte, si no les das pueden apuñalarte, es decir, puede pasar lo que sea, pero que te roben nunca va a pasar. Es decir, uno tiene toda la seguridad de que los que pueden robarle son los guías penitenciarios. Es decir, si uno deja algo mal parqueado por ahí, los guías sí se van a llevar, eso no lo duden. Pero los presos jamás se van a robar nada. Y además es una prohibición, es un tema como ético. Y si a alguno se le ocurre robar, es un castigo, porque además quien los caporales y quien controle va y le castiga a la persona, porque eso no se puede hacer. Me imagino que inconscientemente o ingenuamente o como sea, los presos saben que esos vínculos son sagrados. Pues tu cuchara nadie va a tocar. Tú dejaste ahí tu cuchara, esa cuchara va a estar ahí el rato que regreses y nadie se le va a ocurrir tocar esa cuchara porque es tuya. Y la ropa tiene que ver el mismo valor y cuestiones así. Y cuando a veces pasan esas cosas, que eso se pierde, hay todo un problema en realidad en la cárcel. Es un pito, como dicen. Y este pito es hasta que aparezca, es decir, eso que le robaron tiene que aparecer, porque aquí no te pueden robar, porque los vínculos son de esa manera, ¿no? Y eso uno puede entender, ¿no es cierto?, también en la vida externa, ¿no? De cómo uno va forjando eso donde quiera que esté. Cuando la gente viaja, cuando uno se va del hogar, cuando tiene que vivir en otra provincia, en otra ciudad, es decir, se forman vínculos con todos. Entonces, la idea sería, ¿no es cierto?, que la crisis es justamente cuando todo eso se disuelve. Y cuando la persona se disuelve, queda en un estado de estancamiento. Y ese estancamiento, si es que no se resuelve, ¿no es cierto?, en algún momento aparecería ya como una alteración grave del psiquismo. Pongan la enfermedad, pongan la alteración o como quieran llamarle, pero sería justamente un estado en el cual la persona comienza a distanciarse de la realidad, de la actividad, de la socialización y de todas aquellas cosas que nos permiten tener una vida más o menos estable. Y que justamente ese estancamiento es no poderse mover en el tiempo. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros, por ejemplo, que a veces los estancamientos son muy prolongados en las personas. Es decir, que a veces nos encontramos con personas adultas que están estancadas cuando eran niñas
Es decir, que aquel acontecimiento terrible de su infancia es un acontecimiento que nunca se superó. Abuso sexual, la muerte de un familiar, mucha violencia en el hogar, cosas así que son cosas muy graves que le sacuden a la persona y que te encuentras con una persona de 35 años que nunca superó y está estancado en un estado de 5 o 6 años y que realmente con el paso del tiempo eso no se resolvió. O personas, ¿no es cierto?, que llegó el terremoto y les estancó y no pudieron salir de ahí. Entonces, a veces uno se encuentra con personas, por ejemplo, en las zonas de desastres naturales, que uno encuentra que nunca salieron del terremoto. El terremoto fue el momento que cambió su vida y del cual nunca pudieron salir. Y ahí se quedaron para siempre. Hay gente que nunca sale de la cárcel, por ejemplo. Es decir, que la entrada a la cárcel es un fenómeno del cual la persona nunca se puede recuperar. Hay personas cuando salen, por ejemplo, de la cárcel, vuelven a su vida normal, no tienen una familia, tienen una pareja, su vida está afuera. Hay gente que no. Hay gente que en verdad, o sea, ya la cárcel es su único mundo y que ya no conocen otra realidad y cuando salen de la cárcel hacen todo lo posible para volverlo lo más rápido posible porque eso se estancó y toda la vida afuera deja de tener como una presencia ya fuerte. Y eso nos va a decir a nosotros que el fundamental acto, ¿sí?, de la intervención en crisis es justamente la movilización psíquica. Entonces, el fenómeno de estancamiento, ¿no es cierto?, que sería el resultado de la crisis, de este rompimiento del tejido temporal, de este rompimiento de los vínculos, es justamente que la persona pueda volver a movilizarse y que esa movilización se da por la formación de nuevos vínculos, por las necesidades de la persona, por la puesta en marcha y actividad de las mismas herramientas psíquicas del sujeto. Entonces, un poco la lógica es, ¿no es cierto?, que la persona está estancada, pero a menos que tenga un proceso patológico ya instalado, ¿no es cierto?, que en el momento de la crisis se manifieste como una crisis de psicótica o depresiva o neurótica o como sea, o bipolar, porque también puede ser así, de hecho vamos a conversar de eso la próxima semana, también la crisis, ¿no es cierto?, podrá manifestarse justamente en el aparecimiento de esa relación de rompimiento con el mundo. Pero ese rompimiento es como que la persona se agarra con las uñas a la realidad. Entonces, cuando uno trabaja en crisis, se va a dar cuenta que la persona está totalmente desorganizada, pero es como que ciertas cosas le permiten seguirse aferrando a la realidad. Y esas uñas que están como a la realidad es donde uno tiene que coger y sacarle nuevamente a la persona del estado. Es como esa sacudida que a la persona le vuelve a generar un impacto con la realidad. Entonces, luego hablaré con detenimiento de la crisis, ¿no es cierto?, y sus manifestaciones dentro del mundo de la locura, pero Pichón Rivière decía justamente una metáfora que era esto, es como entrar a la locura y salir como se puede. Yo le llamo a esto entrar a la crisis y salir juntos como se puede. Porque la salida de la crisis es justamente eso, es decir, no hay una lógica establecida de cómo es que cada persona va a salir de la crisis, porque como cada persona es una historia subjetiva y un proceso vincular específico, no es que aquello que de repente a mí me dio resultado en un momento le va a dar resultado a Alejandro, a Santiago, a Samantha o quien sea. Yo no sé realmente cuáles sean esas garras con lo que uno termina aferrándose a la realidad, que a veces puede ser un recuerdo, que a veces puede ser un sentimiento de responsabilidad, que a veces puede ser una promesa que se le hizo a alguien en algún momento de la vida, que puede ser cualquier cosa. A veces, por ejemplo, las nociones incluso que se pueden considerar negativas en la vida cotidiana, a veces son la fuerza que a la persona le permite salir del estado de crisis. Entonces, por ejemplo, cuestiones violentas de la propia experiencia de la persona que en ese momento se ponen en juego y la persona las lanza y termina saliendo por ahí, o cosas de esa índole. Entonces, de entrada hay algunas nociones que ya cuando vayamos a la parte más práctica la próxima semana vamos a tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, esas que hay que tomar en cuenta es que las estrategias de salida de la crisis de cada persona son procesos subjetivos y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, ustedes van a ver que la racionalidad instrumental lo que nos permite es como lo que nos genera y nos obliga es como a tener manuales, ¿no? Pues uno hace una intervención en crisis y hay un manual, hay que hacer este paso 1, paso 2, paso 3. Y si bien hay pasos de intervención que son importantes, el paso más importante que es salir de la crisis no se puede como cosificar, porque no existe esta es la forma de salir de este problema, sino que el momento en que nosotros encontramos el proceso dialógico con el otro es justamente cuando podemos encontrar cuáles son esas ataduras que la persona sigue manteniendo con la realidad y que de ahí podemos salir como sea. Entonces, hay 3 pasos, nuevamente, pero que los 3 pasos hay que pasarle siempre por este filtro que acabo de plantear, es decir, que no se puede como homogeneizar, sino que cada experiencia será única y repetible, que es un poco lo que nos enseña también la psicología histórico-cultural. Entonces, el paso inicial es lo que suele llamar el humanismo, ¿no es cierto?, la aceptación incondicional, y que es una cuestión que aunque suene sencilla, no es nada sencilla, es la más difícil de todo el proceso desde mi punto de vista. Porque la aceptación incondicional de lo que el otro no está diciendo es realmente muy complicado, porque no somos sociedades que tengan un principio de dialogicidad.
No sé si existe en realidad una sociedad de ese índole en la modernidad, pero al menos la nuestra no suele ser. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque estoy bastante seguro que la gran mayoría de nosotros, y si no de toda la sociedad, no hemos tenido casi nunca en la vida procesos dialógicos de verdad. Entonces, por ejemplo, la educación familiar que recibimos no es un proceso dialógico casi nunca. Es decir, y empezando por el nombre que llevamos. El nombre que llevamos fue una imposición de los padres, que era la novela que a alguien le gustaba, o el nombre más bonito de moda de la época, o lo que sea, pero no es que se dialogó con la persona y dijo, oye, mira, ¿te gusta tener este nombre horroroso? Y uno dice, no, no, está un poco horroroso. No, no es una imposición y tú te llamas así, se acabó. La religión que profesamos tampoco nadie dialogó con nosotros, ¿no? Es decir, no es que hubo un proceso de, ¿te parece esta religión o la otra, o capaz? No, eso es una imposición. Y generalmente la educación familiar suele ser así, es decir, muy pocos niños tienen la experiencia dialógica con sus padres. Y realmente no sé si eso exista mucho y no sé además si en esta sociedad funcione mucho que digamos, pero la mayoría de relaciones con los padres son de imposición y una imposición además muy fuerte, ¿no? Porque la imposición es o haces o te castigo y realmente te castigan, es decir, si tú rompes cualquier lógica familiar, gravemente te van a castigar y el castigo va a ser dimensionado con qué tanto rompiste esa lógica familiar. Y si hay cosas que tú no aceptes, pues va a ser más castigado. Y esa dependencia del castigo a veces es muy prolongada en la vida, ¿no? A veces por alguien llega a la adolescencia y dejan de pegarle, y a veces uno tiene 35 años y todavía la mamá le mete sus cachetadas. Es decir, no es que eso es una cuestión que se rompe en un determinado momento del tiempo, a veces se mantiene mucho tiempo. Entonces, dialogicidad en la familia casi nunca hay en realidad. A veces sí, ¿no? Y alguien dirá, no, en mi caso sí, a medida que fui creciendo, dialogaron más conmigo, y qué bueno, pero no suele ser así. Y las relaciones familiares suelen ser muy tensas porque no se dialoga. Y relaciones ya de adultos que hacen incluso su vida lejos del hogar suelen ser tensas cuando uno vuelve al hogar de la familia, se encuentra que no se dialoga, que son críticas, que son problemas, que se remueven cosas y es muy complejo. La educación no es dialógica, la educación es básicamente una imposición, ¿no? Es decir, la educación formal se imponen cosas y uno no tiene mucha suerte de dialogar. Hay como esta canción de Ilegales que a mí me gusta que dice que nos cortan las alas con un cuchillo que se llama educación. Yo siempre creo que es verdad. Yo cuando les veo a los chicos de primer semestre, luego uno va viendo cómo les van cortando las alas, porque no pueden comportarse así. Entonces hay los chicos preguntones, los que intervienen en clases mucho, y a veces sí dicen cosas que quizás no están muy correctas para el ámbito académico, pero deberían poder hablar, porque no importa que no sean correctas. ¿Quién tiene la palabra correcta, digámoslo así? Y no, el chico de primer semestre no tiene nada de por qué vamos a decir que no puede decir lo que tiene que decir, pero es así, se va cortando, cortando, cortando y ya. Y peor la escuela, y peor el colegio, es decir, no hay esa dialogicidad. La pareja, justamente haciendo homenaje al Día del Amor, no tampoco es dialógica, es decir, capaz en alguna otra sociedad o capaz alguno tiene la suerte de tener una pareja dialógica, pero por lo general no suele ser así. Suele ser una reproducción de patrones familiares, de estas herramientas que a veces aparecen como mañoserías de pareja, es decir, muy poca vez uno se sienta con la pareja a dialogar, pues, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho de qué tanto la fidelidad monogámica va a estar presente en la pareja, a veces no se dialoga. A veces se conversa cuando ya falló, así, cuando ya te descubren la fidelidad, dicen, ahora sí, cuéntame por qué andabas con esa, dices, bueno, ahora sí te voy a contar y empezar la conversación. Pero en teoría debió haberse eso al comienzo, pues decir, a ver, dialoguemos y además dialogar, es decir, no imponer la idea que yo tengo de la monogamia y la fidelidad y ya, y el otro acepta o nos vamos de aquí. Eso no es en realidad diálogo. No sé si alguien lo puede hacer tampoco, porque como digo, es complejo. Pero la pareja no es diálogo, el trabajo no es diálogo, ¿no? Es decir, también el trabajo son determinaciones que uno le dan, haga esto y se acabó. Y usted cumple y si no, busque otro trabajo. Es decir, no es que uno puede decir, mire, a mí me parece y exponer ahí una idea y nada de eso. Y ya ni hablemos de lo político, ¿no? O sea, el diálogo que ofrecen los gobiernos es un chiste, pues, ¿no? El diálogo es, dialogamos bajo nuestras ideas y lo que nosotros decimos y si no acepta, entonces ya, judicializado o lo que sea. Entonces, este proceso de aceptación, ¿no es cierto?, que implica aceptar que el otro, ¿sí?, tal con lo que me está contando y tal como me lo está diciendo, una experiencia tan válida como la mía, es bien difícil de hacer. Y eso es una cuestión compleja. Entonces, aunque muchas veces se toma eso como un paso ya dado, es un paso que no siempre está dado. Muchas veces le habrán llegado a ustedes gente que dice que dejó el psicólogo porque cree que el psicólogo le juzgaba. Y a veces no le juzgaba, ¿sí? Pero uno hace las caras, pues no, que en la terapia valen mucho. Pues viene el paciente y nos cuenta algo grave y uno está así, oyéndole lo que dice. Y es algo que casi uno no se da cuenta, pero las caras hablan, pues es decir, uno tiene que estar muy claro que uno no puede juzgarle al otro. Y a veces se nos va y uno se queda así con lo que cuenta y dice, oye, ¿qué me está diciendo este loco? Y cuando uno quiere hablar se enreda y el paciente se da claramente cuenta que uno le está juzgando y se va. Y cuando habla con el otro psicólogo, hablando mal del anterior psicólogo, dice que mi psicólogo me juzgaba porque me veía raro cuando yo le contaba esto y yo, por eso yo dejé porque a mí no me gusta que me juzguen.
Y tiene razón, porque uno a veces es difícil no hacer eso. Entonces, una de las premisas es justamente eso, ¿no? Es decir, la experiencia del otro es tan válida como la mía, y eso ya es complicado. La segunda cuestión es justamente la organización, y para la organización se necesita tener las herramientas que permitan organizar lo que quiera que me esté pasando. A veces es hablar, ¿no? Y que es como la más común. A veces hablando nos vamos organizando, porque el habla tiene esa labor organizador, porque como pensamiento, habla y emoción, ¿no es cierto? Justamente eso es como un proceso de organización. Entonces, a solo hablar ayuda mucho, pero uno es mucho más fácil hablar cuando aceptan lo que estoy diciendo sin juzgar. Y ese poder hablar es como interesante. Entonces, por ejemplo, si algún rato tienen que trabajar con PPLs, los PPLs les gusta mucho hablar de lo que les pasó. Entonces, dos cosas te van a decir. Primero, ¿no es cierto? Te van a decir que son inocentes. Y la segunda, después de que son inocentes, te van a contar realmente por qué están ahí. Y como son contradictorias las dos, una vez tiene ganas de decir, oye, pero tú me dijiste que eras inocente o no está tan inocente lo que me estás diciendo, pero eso obviamente no es asunto nuestro y que es justamente el punto de la aceptación, porque si uno se rompe en esta primera parte, ¿no es cierto?, de la primera historia que te van a contar, entonces luego es muy difícil retomar la historia que te están contando. Incluso aunque uno intuya que es posible que no sea muy cierto lo que la persona me está diciendo, pero en los estados de crisis no tiene que ser cierto, tiene que permitirse que la persona comience a organizar lo que me está diciendo. Y si la organización, ¿no es cierto?, es como compleja, entonces tiene que ir a niveles que puede ser el arte, la escritura y otras cuestiones. Y lo último, ¿no es cierto?, que habrá que tener en cuenta es que cuando se da esto, entonces tiene que generar nuevamente el proyecto. Y que esto ya vamos a hablar como en una práctica la próxima semana, pero para dejarlo así. Y luego hay un otro elemento, ¿no es cierto?, que quisiera mencionar, y es que este proceso de crisis se aplica a los sujetos, pero también se aplica a las colectividades, porque las colectividades tienen fenómenos similares. Si bien no es lo mismo, porque obviamente hay otros patrones que están presentes con más fuerza, el tema cultural, el tema social, el tema político, las comunidades también viven su vida en dimensiones temporales, la actividad presente, el pasado y el futuro. Y el futuro en este caso son los proyectos comunitarios que existen, que estos proyectos comunitarios están más o menos fortalecidos dependiendo de qué tan fortalecida esté también la comunidad. Entonces, si vamos a una comunidad indígena ancestral, pues es muy claro que hay procesos comunitarios. El agua, qué sé yo, la caja comunal o cosas así son proyectos muy, muy importantes. Quizá en nuestros barrios habrá que ver, no sé, hay un proyecto barrial, pero al menos hay cuestiones que como que la gente tiene como para el bien común. ¿Sí? Y el pasado es básicamente la historia que los sujetos ponen en juego cuando se encuentran con sujetos, porque las reuniones, la política, la acción grupal es justamente poner en juego un montón de experiencias que tratan más o menos de acomodarse en función de un proyecto común y que es un poco la dinámica de la vida que se da ahí. Y sobre estos grupos, ¿no es cierto? No solo que inciden las mismas crisis, enfermedades, violencia, cosas así, sino lo que justamente Barro hablaba del trauma psicosocial. Y que es que en ocasiones, ¿no es cierto?, los golpes que da el Estado, el poder, la sociedad, son tan fuertes que rompen todo el tejido comunitario. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de crisis políticas, como son los paros, a veces esos golpes son realmente golpes que sacuden mucho y que esos golpes a veces afectan todo el tejido comunitario de grandes grupos sociales. Y no hablamos de dos o tres personas, sino de colectividades inmensas. Y que esas colectividades están siendo, ¿no es cierto?, permanentemente castigadas por la ejecución del poder desde los órganos justamente del Estado. Entonces, por ejemplo, lo que sucede en las zonas mineras. El Río Blanco es una zona donde eso ha pasado, ¿no? Llegan las zonas mineras, descubren que en la comunidad hay oro, y entonces comenzamos justamente a darle a la comunidad con todo. Y se da un proceso seguido, ¿no es cierto?, de vulneración de los derechos, de muertes, de sicariato, de una serie de vainas que van justamente generando un trauma psicosocial, porque todos los proyectos vitales de la comunidad comienzan a desaparecer. Entonces ya no es solo una afectación individual de la persona a quien le mataron a su compadre, sino que la comunidad misma empieza a dejar justamente de tener esa fortaleza de tejido, porque los proyectos van desapareciendo. Entonces en Río Blanco algo que ha pasado es justamente que la gente se fue, y se va porque huye de la muerte, huye del sicariato, huye de una serie de cosas. Entonces, cualquier cosa que esa gente tenía como proyecto vital desaparece, porque no puedes vivir en esas condiciones. Y si vives, el proyecto vital se trastoca. Entonces, en las zonas mineras, que es algo que yo suelo decir, lo que vive la gente es una guerra. El hecho de que no sea una declaración de guerra no quiere decir que no lo sea, porque es una guerra permanente. Entonces, en la guerra lo que haces es perder eso. El proyecto vital es sobrevivir. Y ya no tienes un proyecto a largo plazo de agua, de unas vaquitas, nada, nada, es vivir el siguiente día. Y eso, por ejemplo, va generando otras formas de relación y otros proyectos que ya parten por otras circunstancias. Y eso a lo largo del tiempo te genera también efectos de larga duración, porque esas personas, ¿no es cierto?, tienen una acción subjetiva sobre el mundo también. Y esa acción suele terminar encadenada a todas las cosas dolorosas que van pasando en estos conflictos de extrema violencia. Esta guerra de crimen organizado que nosotros vivimos
capaz aquí en Quito no se siente mucho todavía. Pero hay zonas, por ejemplo, de Los Ríos, zonas de Guayas, que ya la guerra está abierta y declarada. Entonces, este episodio terrible, ¿no es cierto?, de estos niños que el día de ayer mataron a un policía, es algo que se vive todos los días en las zonas donde el crimen organizado manda. Y la gente que vive en esas zonas sabe que ya el tejido comunitario se rompió y que hay una extensión de un trauma psicosocial, porque ya eso se rompió. Entonces, en los barrios, en las comunidades, ya manda el crimen organizado y la gente lo sabe muy bien. Y además, la gente sabe que tiene que tomar una postura porque no puede ser neutral en una guerra, ¿no? Eso es el que más corre riesgo siempre es el neutral, y que justamente es el punto en el cual las personas entran en este momento de problemática, porque ¿cómo resuelves eso? Y a veces la resolución es uniéndote a una u otra banda, y esa unión a las bandas complejiza todavía más la problemática, porque ese va a ser un problema que la persona cargará el resto de su vida, ¿no? Y ahí hablamos de otra complejidad. Cuando hablamos de los privados de libertad, hay justamente este tema de sí, lo que te pasa a ti cuando te meten a la cárcel. Pero hay también un tema grupal que es justamente lo que vive el privado de libertad cuando están las masacres penitenciarias. Es decir, eso es un trauma psicosocial. Ha habido este año como 7 u 8 masacres, es decir, bueno, el año pasado y este año. Es realmente una cosa terrible porque esas masacres te van a marcar mucho, porque no es algo que te afecte solo a ti como sujeto, sino a todo el grupo social. Es desconfianza, es no saber qué te puede llegar a pasar, es tener que tomar un bando en una cosa que no quieres vivir. Yo lo que pude ver es que los presos quieren salir vivos. Es decir, yo, como les había contado, estuve en algunos motines. Y en uno de los motines tuve la suerte de quedarme en la biblioteca encerrado con unos polillas que les llaman, ¿no? Los polillas son los presos más presos de todos. Y los son más pobres, más presos y más violentados. Y los polillas se quedaron ahí en la biblioteca. Y claro, cuando yo me puse a cerrar la biblioteca, puse en juego todas mis habilidades de luchador social, cerré, puse unas toallas mojadas y la biblioteca le hice un fortín para que nadie se quiera meter. Y se quedaron los polillas ahí y me daba cuenta que yo era más bravo que los polillas. Entonces eso me sorprendió porque estaban asustados. ¿Y estaban asustados por qué? Porque ellos tenían una desventaja que yo no tenía y es que ellos pertenecían a las bandas. Entonces el rato que es una guerra entre bandas y tu comandante te manda a pelear, tienes que ir a pelear. No es una decisión de no, yo no, no. Si tu comandante te dice tienes que ir a hacerlo. Y si tu comandante sabe además que fuiste cobarde, que no hiciste lo que él te dijo, luego te viene un castigo que puede ser terrible. Entonces, claro, esta gente estaba asustada y realmente esa gente no quería saber nada del problema de afuera. Quería que se acabe el motín y salir vivos de ahí y nada más que eso. Entonces te das cuenta que es realmente doloroso lo que le pasa a las personas. Y no hablo solamente de uno, dos o tres, sino de ese grupo social y de esas redes sociales que van desintegrándose, porque dentro de la cárcel se forman relaciones. Sin importar a la banda que pertenezcas o si no eres de ninguna banda o las relaciones que estableces y el rato de los motines, eso se rompe, porque ahí tienes que cumplir órdenes y las órdenes son que les mates a los otros y ya, pues, ¿qué puedes hacer? Y todo el tejido que se pudo haber construido en años de vida dentro de la cárcel, ¿no es cierto? De repente se rompe y ya, y no tienes nada. Y ahí se fragmenta toda esa posibilidad social. Y eso va a generar además, ¿no es cierto?, que como todo trauma tenga efectos que la persona luego no puede romper con el tiempo y que en este caso las comunidades no pueden romper. Y viene el tema de la repetición, viene el tema justamente de este encadenamiento a condiciones, ¿no es cierto?, permanentes de violencia que no se resuelven y no se resuelven y no se resuelven, de generaciones que son educadas ahí. Entonces, por ejemplo, esto que les digo de las zonas controladas por el crimen organizado es un tema muy problemático porque las nuevas generaciones se educan así. Entonces hay un montón de niños, ¿no es cierto?, que están entre los 9, 10 años, que el afán de su vida es ser parte de una banda. Es decir, que no es que estás dimensionando lo que decíamos hace un momento atrás, ¿no? Nosotros vamos a hacer una junta de agua o vamos a hacer una cosa de acá. No, o sea, aquí vamos a formar una banda para controlar la zona y, qué sé yo, desmantelar carros o sicariato o droga o lo que venga al lugar. Entonces ahí te das cuenta que toda esa posibilidad social de repente se desintegra. Y al desintegrarse, te va generando más problemas, más problemas, más problemas. Entonces, para Martín Baró, el trauma psicosocial, ¿no es cierto?, que sería esta disolución de los tejidos y los vínculos que mantienen a los grupos estructurados y que les permiten definir ciertas acciones para su propio beneficio, es justamente uno de los fundamentos de la intervención grupal y comunitaria. Es decir, encontrar qué es lo que ha sucedido en las comunidades para que se generen este tipo de problemáticas. Y obviamente eso no es sencillo de hacer. Digamos, Martín Baró es un mártir no solo de la teología de la liberación, sino de la psicología por eso, ¿no? Porque Martín Baró en su compromiso político, social, estuvo justamente con las personas que eran vulneradas por la dictadura salvadoreña en la guerra civil y tomando una opción además por los pobres y una opción política que era muy compleja en ese entonces y que le costó la vida, porque justamente esas son las dimensiones de cómo el trauma social tiene que ser abordado, porque tienes que estar ahí pues para saber qué está pasando. Y ahí en la comunidad poder entender cuáles son esos tejidos que se han roto, por qué, cómo se puede reconstruir, qué es lo que la comunidad mismo ya está haciendo. Entonces aquí hay unos
unas dos cuestiones que son claves, tanto en lo personal como en lo grupal, porque eso va de la mano. Y es que las personas, ¿no es cierto?, que se agarran, como decía, a la realidad, con lo que pueden, comienzan a generar sus propias formas de resolución. Cuando uno está en una crisis y comienza a salir de la crisis, genera sus propias formas de resolución. Y esas formas siempre son las mejores porque solo la persona sabe las problemáticas que le están aconteciendo. Y eso es como importante, porque no hay otra forma de saber. Entonces, solo tú sabes cómo resolver eso porque tienes tus herramientas psíquicas, tu experiencia vital y tu forma de resolución. Y con las colectividades pasa más o menos lo mismo. Es decir, solo las comunidades saben cómo resolver los problemas que tienen. Y ahí suele venir un problema, ¿no es cierto?, de los agentes externos como psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y la gente que nos metemos en los lugares. Y es justamente que a veces cometemos el error de querer colonizar la acción de las personas. Pues querer resolver desde la perspectiva que nosotros tenemos de la realidad, que es una perspectiva además muy asentada en una visión occidental y de otra índole. Y generalmente vamos a encontrar que las personas que están viviendo las problemáticas comienzan a darle formas de resolución a lo que pasa. Y esas formas de resolución suelen ser a veces beneficiosas, aunque parezcan problemáticas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, ante nuestra visión puede parecer que es una cosa sumamente equivocada, pero en realidad, ¿no es cierto?, esas formas de resolver son la única forma posible que tienes en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, en las zonas penitenciarias, la única forma de resolver es que los presos se pongan al frente de los procesos, como sea que lo hagan. Y que cuando más o menos los presos establecen cómo es el funcionamiento cotidiano y están claras las reglas y todos copian, como se dice en la cárcel, es cuando la cárcel funciona bien. Entonces, cuando todos copian lo que hay que hacer, realmente funciona bien. Y cuando venimos de fuera y queremos modificar esto, es cuando se genera toda la problemática que surge ahí. Porque no, ¿quién más puede resolver las problemáticas de las cárceles que los presos? Por ejemplo. Obviamente, las resoluciones, ¿no es cierto?, tienen que ser logradas de otra manera. ¿Por qué? Porque la forma actual, ¿no es cierto?, hay una injerencia de fuerzas externas. Entonces, ¿qué fuerzas externas? El narcotráfico, el crimen organizado, la Policía Nacional. Entonces, cualquier dinámica que surge en las cárceles se ve alterada porque hay un montón de fuerzas externas que están molestando a la gente dentro de las cárceles. Como digo, el preso quiere salir vivo de la cárcel, lo único que quiere. Pasar los años, salir vivo y recuperar sus vínculos de afecto, de lo que quiera que tenga ahí, a menos que se haya estancado. Y es un poco eso. Entonces, esa fuerza vital debería orientarse justamente a que las personas lleven una vida tranquila para lograr salir. Pero cuando vienen fuerzas externas a colonizar los procesos, se desordena. O cuando los psicólogos a veces van a las comunidades también con esta visión colonial. Es decir, las personas están ya resolviendo lo que les pasa y uno a veces quiere enseñarles a resolver. Y ahí se vuelve un problema. Es enseñar a resolver, se vuelve como complicado. Y es lo mismo con un paciente. Es decir, seguramente ustedes sabrán que a un paciente no se le puede aconsejar cómo resolver. Y decirle, mira, déjale a esa pareja que no, déjale porque es tóxico y ya que se vaya. Y capaz que sí, en una conversación de bar está bien, pero un psicólogo no puede hacer eso. Y es lo mismo cuando una comunidad va y se les dice qué hacer a la gente, porque uno no sabe en realidad. Y no puede decirles nada excepto catalizar aquellas cosas que están surgiendo. Entonces, cuando nosotros abrimos el espacio para que la persona pueda hablar y reorganizar su mundo psíquico, es justamente el momento en el cual nosotros permitimos que la persona vaya poniendo en juego sus propias herramientas psíquicas. Y de esa manera logra anclarse en la realidad, generar perspectiva y salir de la crisis. En el trabajo comunitario se tiene que lograr al mismo tiempo que las personas, los grupos sociales, las comunidades logren generar esas mismas herramientas. Entonces, la catalización lo que hace, ¿no es cierto?, es trabajar para que eso que ya existe comience a potenciarse en las personas y que esas cosas que ya se fueron desarrollando, que ya están presentes, que es justamente con lo que la comunidad se aferra a su propia existencia, se vaya desarrollando. Y a veces eso es complejo. Entonces, voy a poner el ejemplo nuevamente de Río Blanco. Lo único que a esta comunidad le estuvo en pie cuando fue la parte más dura realmente de la minería y que luego se perdió por la injerencia de agentes coloniales fue la resistencia. Y fue así. Y quiera que no, fue así. Y fue una resistencia fuerte. Es decir, allá se quemaron el campamento minero, ¿no? Es decir, a ese nivel llegaba la resistencia de Río Blanco. Y cuando se quemaron el campamento minero fue la mejor época de esa comunidad. Entonces, a nosotros puede parecernos lo que sea esa acción, ¿no? Capaz por ahí, hasta una acción violenta, lo que sea. Es decir, eso es indiferente. Pero esa fue la forma de resolver. Y cuando la comunidad estuvo organizada bajo esa perspectiva de aquí al que entra de minas, les quemamos todo, era justamente cuando comenzó a resolverse la problemática. Pero claro, cuando llegó la injerencia de fuera a decir que eso está mal, que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacer lo otro, es cuando se desarmó la comunidad, tomaron fuerza las mineras y ahora eso es una cosa de una desorganización total, donde ahora las mineras hacen prácticamente lo que les da la gana. ¿Y es por qué? Porque se rompió esa fuerza que la comunidad tenía. Y recuerdo que en alguna conversación que teníamos ahí, ¿no es cierto?, con los comuneros,
justamente algún compañero decía que era pedagogo, él decía, nosotros no tenemos que decir a la gente nada, tenemos que acompañar lo que están haciendo, porque aquí la gente ya tiene la resolución. Y esa resolución al trauma era justamente esa dignificación que la lucha les había dado. Entonces, todos los que íbamos a Río Blanco, imagino que hasta ahora pasa, teníamos el tour y el comentario de todo el mundo de cómo nos quemamos el campamento. Y todo el mundo había sido el héroe de quemarse el campamento. Y yo estoy seguro que muchos eran mentir. Es decir, que habría algunos que sí lo hicieron y otros que no lo hicieron. Pero el hecho de la dignidad que tenían de decir, yo estuve ahí, yo fui el que lo hizo, era como una reconstrucción de esa fuerza que tenía la gente. Último concepto. Para los pueblos, y en eso voy a tomar nuevamente a Mofat, los grupos y las comunidades, hay un asunto que es clave y que es este concepto de recuperar esa redignificación, que es justamente importante. Y no porque las personas tengan dignidad inherente, sino porque todos los procesos de vulneración, de violencia, desdignifican a la gente. Que es como pasa con los presos, ¿no? Es decir, ¿qué pensamos de los presos? La mayoría de las personas. Es decir, los presos son lo peor de la sociedad y así siempre los vemos. Y eso está misado por comprender circunstancias y cuestiones así. Y de hecho es más o menos lo que se tiene. Cuando uno comienza a ver a los presos de otra manera, por ejemplo, en la humanidad que tienen, es cuando comienza el proceso de redignificación y cuando los presos también se comienzan a convencer de eso, de que ellos tienen derecho a cosas. Entonces, por ejemplo, toda esta experiencia muy violenta que han vivido en estos últimos años, que hemos vivido los PPLs, a mí me parece que ha dado una redignificación que es importante y que es esto que los PPLs dicen siempre y es que hemos perdido el derecho a la libertad, pero no el derecho a la vida. Y que suelen decirlo en una frase que usan los PPLs que es, estamos presos pero no muertos. Y que es una cosa que para mí es clave, por ejemplo. Para mí está el proceso de redignificación iniciándose y que por ahí debería trabajarse justamente con ese grupo poblacional para ver cómo se va generando esa reivindicación. Que es esta cuestión de eso, ¿no? Yo decir, yo he perdido el derecho a estar libre, sí, este es el derecho que perdí, pero los otros derechos no los perdí y uno de los que no perdí es estar vivo y de todas las otras cosas que tengo derecho, a una vida afectiva, a una familia, a poder conversar con mi pareja, es decir, a todo lo que el preso no ha perdido el derecho de tener. Y que esas cosas, por ejemplo, marcan esa dignificación nuevamente. Y que claro, cuando uno ve, por ejemplo, el accionar, en este caso que yo les cuento de cosas, es interesante porque creo que a muchos pueda que les cambie la visión de las cárceles, ¿no? Es decir, es el infierno, pero en ese infierno hay seres humanos, pues ¿qué más va a haber ahí? Hay seres humanos que aman, que odian, que sufren, que tienen problemas afectivos, que tienen así sufrimientos cotidianos y sufrimientos complejos, y que eso marca mucho ese accionar. En el mundo psiquiátrico, por ejemplo, que es otra comunidad históricamente designificada, porque el paciente psiquiátrico también es así como la última rueda de la sociedad, a quien nadie le importa y quien nadie le da importancia. Entonces la dignificación pasa por todas aquellas acciones que le demuestren al mundo que uno puede estar loco, pero no está muerto y que la locura no implica tontería, que la locura no implica saber sobre la realidad, que la locura no implica ser una persona que debe ser aislada, que la locura no es un fenómeno como se lo ve. Es decir, que uno puede estar loco, pero eso no quiere decir que uno pueda hablar, interactuar con los otros, tener opiniones, decidir cosas políticas. Es decir, ¿por qué la locura tendría que ser eso? ¿Por qué se cree que el loco es una persona que tiene que estar incapacitado en un hospicio? Y que es algo que uno tiene en la mente, ¿no? El loco ya se fue de la realidad. Y no es así. El esquizofrénico, que es el que más fuera está de la realidad, generalmente suelen ser los más críticos sobre la realidad. Y personas melancólicas, personas bipolares, personas ansiosas, podríamos estar aquí. Es decir, no es que no se puede, pues no es que es una cuestión así. La esquizofrenia es un poco más compleja porque la crítica sobre el mundo es más fuerte, ¿no? Pero ahí hay un proceso de dignificación. Entonces, si uno va a trabajar con esta población, es un proceso de dignidad lo que se genera ahí. Yo voy a contarles una cosa últimamente que conversé con alguien y que me pareció que era muy cierto lo que decía. Entonces, cuando las personas hablaban de los paros de 2019 y 2022, yo no voy a meterme tampoco en el tema político porque no es la idea, cada quien tendrá su opinión de estos procesos. Justamente hablaba con alguien y yo le decía que a mí me gustaría decirles insurrección. Entonces, yo sé perfectamente que no lo fueron, porque una insurrección es planificada y los paros fueron espontáneos. Y yo estoy claro en eso, es decir, no tengo la duda. Y alguien me decía, sí deberíamos decirles porque es dignidad. Y es algo que a la gente le quita. Entonces dicen, no, estos son vándalos, locos, terroristas, lo que sea. Y claro, cuando uno habla de una insurrección, está hablando de un proceso organizado, de un proceso histórico, que no tiene la misma connotación que un paro. Entonces un paro es como que muchos paros ha habido, paro. Pero insurrección ya suena fuerte. Y más o menos sí fueron eso. Es decir, no alcanzaron un nivel de insurrección como la rusa, la francesa, qué sé yo, históricas en el tiempo, pero lo son. Entonces me parece que, por ejemplo, el uso de la palabra es interesante, porque a mí, ¿por qué se me ocurrió? Porque un grupo de compañeros obreros les oí decir eso. Pues en alguna reunión que tuve, oí que se referían a sus procesos como insurrecciones. Y dije, tienen razón. Entonces yo puedo opinar lo que me dé la gana, como les digo, es decir.
y yo pienso que no lo fueron y lo que sea, pero si eso genera dignidad, ahí está el proceso de redignificación, porque entonces encuentras otras nociones que son diferenciadas y que las personas te lo van a decir. Y esas acciones que uno puede ir realizando me parece que tienen que tender hacia eso. Entonces en los grupos, ¿no es cierto?, van a aparecer siempre estas cosas. Pueden ser polémicas, que pueden ser muy problemáticas. Por ejemplo, en todo este submundo del crimen organizado que afecta a muchas comunidades, habrá que ver cuáles son los procesos que van surgiendo. Pues. ¿Dónde se redignifica la vida ahí? Y eso es justamente la labor de observación que el psicólogo debería hacer. Entonces, Moffat suele decir, ¿no es cierto?, que uno tiene que aprender del choro, dice. ¿Y qué tienes que aprender del choro? Que el trabajo del choro es observar. Entonces, el choro observa, 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 y observando saca conclusiones que casi siempre son acertadas. Y yo creo que es verdad, uno tiene que ser así, porque si uno no observa, ¿cómo sabemos qué es lo que está pasando? Y para eso hay que ver qué es lo que se mueve, qué es lo que vale, qué son aquellas cosas que tienen prestigio, qué son aquellas cosas que generan dignidad, qué son aquellas cosas a las que se apuesta en esta reconstrucción del tejido. Entonces, para terminar y pasar a la segunda parte que ahora va a hacer Karen, ¿sí?, quisiera mencionar justamente que este proceso de redignificación también se aplica a la persona. Entonces, en este contexto de trabajo, ¿no es cierto?, que se da en los grupos y que a veces la intervención en crisis también va a lo personal, justamente, ¿no es cierto?, la dignidad va justamente por el surgimiento de esas relaciones que las personas tienen con el trabajo que hacen con los. Entonces, como los procesos de intervención muchas veces son procesos que tienen que prolongarse en el tiempo, una de las funciones claves, por ejemplo, que se debe generar es que las personas se vayan justamente, como suele utilizar este concepto hoy en día, empoderando de su propia salud. Y por eso es que el trabajo del psicólogo no es ir a resolver las cosas y listo, ya resolví, soy el superhéroe, sino ir a generar procesos, ¿no es cierto?, en los cuales se sostenga la vida, se sostenga la dignidad. Y que eso no lo voy a hacer yo, pues como psicólogo, yo no tengo nada que ver con eso, lo van a hacer las mismas personas. Y en las mismas comunidades, Jacob Levín Moreno tiene un concepto que habla de esto del potencial sociométrico de los sujetos, y que él en los psicodramas veía, ¿no es cierto?, cuáles sujetos tienen este potencial y les iba convirtiendo en yo auxiliares con el paso del tiempo, y cuáles eran, ¿no es cierto?, estos pacientes que estaban en el psicodrama y que tenían este potencial de hacer el mejor trabajo en las representaciones dramáticas. Y eso uno se ve siempre. Si uno está trabajando con grupos, uno se ve que hay compañeros, ¿no es cierto?, que están a punto de ponerse al frente de las cosas, pero que hace falta el empujón que se les tiene que dar. Y que son aquellas personas que conocen a la comunidad, que tienen prestigio, que manejan, que tienen capacidad de dirigir a las personas hacia la redignificación de la vida, y que entonces una palabra, una motivación, una posición, un espacio de trabajo te generan esas condiciones que modifican para siempre aquella cosa que tenías. Con esa anécdota termino. Entonces, cuando estaba en la cárcel, me encargaron hacer una obra por el Día del PPL. Entonces, el Día de los Derechos Humanos del PPL. Y el Día de los Derechos Humanos del PPL era justamente el aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, que además Nelson Mandela también fue PPL. Entonces, era interesante porque lo primero que les impactaba justamente a los hermanos era cuando yo les decía eso. Decía, vamos a hacer una historia de un PPL. Y decían, ¿quién? Mandela. Y les contabas quién era y decían, es un PPL como nosotros. Y comenzaba el trabajo. Y me acuerdo que había un compañero interno, un hermano PPL, que era un chico que todo el mundo le odiaba. Todos lo odiaban justamente porque además de que tenía una discapacidad motriz, tenía un comportamiento que en la cárcel era muy problemático. Y estoy seguro que tenía algún tipo de alteración mental grave. Entonces comía las cosas de los otros, era desasiado, se portaba mal y estaba así como desorientado en el mundo. Y como nadie le quería, el día que estábamos repasando en el pabellón justamente la obra que íbamos a hacer, le sacaron de la celda y le mandaron con nosotros. Como siempre los psicólogos nos mandan a los que todo el mundo rechaza, hasta en la cárcel. Y le pusimos a trabajar en la obra. Y recuerdo que él realmente no actuaba mucho, porque como les digo, su condición era ya problemática y en la cárcel estaba peor, ¿no? Es decir, si una persona tiene un problema grave de salud mental, imaginen lo que se hace estando en la cárcel, es 3 veces peor. Y recuerdo que el trabajo con él era justamente integrarle a la obra. Y al final creo que hizo de policía, si no me falla la memoria. Entonces lo que hacía era una parte de hacer de policía, de cogerle a Mandela, meterle un palacio y mandarle a la cárcel. Y era la parte que él hacía. Y claro, el momento que hicimos la representación, era la sorpresa en toda la cárcel, porque a esta persona todos le veían como un desechable, pues, ¿no? Si en el mundo de fuera una persona así muchas veces es un ser humano tratado como desechable, en la cárcel, que es un mundo muy violento, más todavía. Y claro, y cuando el sujeto este actuó, ¿no es cierto?, y estuvo haciendo cosas, fue el momento en el cual se da todo el proceso de redignificación de lo que tú estás haciendo. Además, cuando presentamos la obra entre todos los otros PPLs, fue justamente como eso, ¿no? El grupo de teatro y ahí estaba esta persona. Y como digo, lo menos importante era si iba a actuar o no iba a actuar. Lo importante era justamente que se vaya redignificando ese grupo. Entonces, varias cosas que redignifican, ¿no? Es decir, leyendo este hecho de que el PPL siente que tiene derechos más allá y saber que, por ejemplo, Mandela, Eloy Alfaro,
Vicente Rocafuerte, qué sé yo, fueron también PPLs, es una cosa que impacta mucho, porque entonces dices, no, no somos escoria de la sociedad, pues no, es decir, esta gente también fue PPL como yo. Y ahí te plantea ya una dimensión diferente. Segundo, ¿no es cierto? Todo el proceso de injusticia en el cual el PPL se ve reflejado. Ustedes saben la historia de Mandela, sabrán que el juicio de Mandela fue un juicio farsa, ¿no? En el cual a Mandela no tuvo ningún derecho a la defensa, que se le iba incluso a condenar a muerte, pero al final se le condena a los 27 años que pasó preso. Y que justamente en ese proceso los jueces fueron sumamente terribles, autoritarios, y con juez incluso le había dicho, ¿no? Si yo pudiera yo mismo le matara por todo lo que está haciendo, ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces, la representación para el PPL era como identificarse con aquello que vivía todos los días, porque todos los PPLs pasamos por la injusticia en la justicia. Es decir, de que el juez no te oye, de que el juez te condena antes de siquiera oír tu caso, de que el rato que estás bajo la bota de la justicia estás totalmente condenado. Y ahí viene el cambio. Y lo último era, cualquiera de los PPLs puede participar de esto. Y justamente este PPL, que era el último en la escala social, de repente es el actor de la obra. Y eso modifica esos roles jerárquicos, ¿no es cierto?, que te desdignifican dentro de. Y entonces empieza a representarse otra cosa ante las autoridades, ante los guías, vino gente del SNAI, es decir, fue una cachetada, todo este tema penitenciario de la acción de esta obra teatral. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que justamente la intervención tiene que ir hacia allá, es decir, hacia cómo saca esas cosas que están ya en la comunidad, que está en el ambiente, que está en el susurro que dice la gente sobre las cosas y que se convierten en los centros de redignificación de las personas. Ese trauma psicosocial comienza a romperse porque se empiezan a construir otro tipo de relaciones, de valores, de espacios, de acciones, y que son justamente aquellas cosas en las cuales puedes conectar y generar vínculos que han sido fragmentados de otra manera. Y que justamente a eso le apostaríamos con este proceso. Y esto creo que era lo que tenía el día de hoy preparado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, para luego pasar al trabajo que Karen tiene preparado. ¿No? Ya, pues Karen, entonces, Hola, compa. Estoy con el internet un poquito raro, eh, pero bueno, les traía yo un video para hacer un trabajo, pero cambié de opinión. Y habla, al momento en que Ernesto habló del conflicto de Río Blanco y algunos conflictos que se han dado aquí en torno a la resistencia de los territorios, y considero que a veces el actuar de la psicología trasciende eso, ¿no? Y yo recordaba la experiencia de Río Blanco y creo que la comunidad resistió también en base a otros procesos como la educación, que se iban articulando y que iban sosteniendo el tejido comunitario que se desengranaba, ¿no? En torno al conflicto minero. Y eso de la quema ¿cómo se llama? Del campamento es una cosa súper simbólica, ¿no? Porque es casi un museo. Entonces, si ustedes suben a Río Blanco, lo primero a donde les llevan es al Museo de la Quema, ¿no? Que está intacto tal como dejó la comunidad. Entonces, sí, es muy, muy interesante, ¿no? Esos simbolismos que quedan ahí. Y yo les traigo ahora un trabajo que vamos a hacer y que tiene que ver con la resistencia de INTA. No sé si alguien Perdón, un ratito. No sé si alguien conoce un poco de ese proceso que se da todavía, ¿no? Aquí en Ecuador, en la parte de Cotacachi, INTA que está en Cotacachi, y que ha sido un largo proceso de resistencia contra la minería y donde hubo algunas cosas importantes dentro de ese proceso. No sé si alguien conoce el proceso de INTA. Ok, no, nadie conoce el proceso de INTA. Ok, bueno, es un proceso que toma como 30 o 40 años de resistencia en la parte del noroccidente. Perdón, Karen, Sí, hola pensaba que María era José. como una pregunta retórica. Digamos, no, sí, sí, conocí el proceso de INTAC muchos años, incluso tuve la oportunidad de estar con la comunidad ahí contando la historia de los mismos voceros, de quienes seguramente es quien retrató la realidad Pocho Álvarez, ¿no? Que tiene este Ajá, documental. Ujú. Años de resistencia de la comunidad de mujeres también, reconociendo sí, esta estrategia de la minera como fue la divide y vencerás, ¿no? Como estas apropiaciones de los territorios como para
vincular a algunos al trabajo, otros no, fomentando las fracciones comunitarias, utilizando las mujeres, ¿no? El tema de cosificarlas en el trabajo sexual y también el tema de consumo, que fue lo que dividió también a la comunidad y fueron estrategias de la minera. Sí, Los sí, sí. prostíbulos que activaron ahí. Ujú. Sí, Intag ha sido un largo proceso, incluso hubo un momento de apresamiento del líder comunitario y todo eso ha ido como traumatizando a la sociedad y a la vez pues un montón de formas contestatarias que tuvieron ellos de sostener el tejido a nivel de temas de asociación comunitaria, mismos temas educativos y el mismo tema de rescatarse entre ellos, ¿no? Que creo que es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver aquí yo les traigo para no perdernos y esto ya les mando. Entonces vamos a ver el video que, como dijo la compañera, es un video del Pocho Álvarez, que es un documentalista que trata estos temas socioambientales y que se llama Acoso a INTA, ¿sí? Luego nos vamos a ir a grupos y vamos a trabajar, vamos a discutirnos sobre lo que vimos un poco en el video y vamos a ir sacando las condiciones históricas del conflicto, ¿no? O sea, qué actores determinaron la situación, qué se jugó a nivel cultural, económico, político, y un poco pues también, si ahí tenemos ideas asociando al momento histórico del Ecuador, ¿no? Más o menos el conflicto data entre 30 y 40 años atrás, y donde han ingresado varias empresas, y esto ha pasado durante varios gobiernos del Ecuador, y con Rafael Correa casi que se concesionó, ¿no? Y ahí hubo un proceso muy, muy fuerte incluso de militarización de la sociedad, de ese territorio. Luego quisiera que en el grupo también se explique, traten de explicar, traten de conversar sobre el proceso de traumatización, cómo fue el proceso en el que la comunidad se fue como desgarrando, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales estrategias que fue utilizando, digamos, el gobierno, la empresa minera, para poder destruir el tejido comunitario, ¿no? Y que provocaron esta traumatización. Y al final quisiera que un poco correlacionen este conflicto micro, ¿no? Que sucedió en este territorio de nuestro país, pero que se puede un poco asociar, ¿qué asocian ustedes con lo que hoy estamos viendo en este conflicto social a gran escala que estamos viviendo, ¿no? En el Ecuador, ¿qué cosas vemos que se repiten? ¿Qué estrategias vemos que que tiene el Estado? Poco para manejar este tema, ¿no? El Estado, la sociedad y todos los aparatos por ahí. Y al final quisiera que respondan a esta pregunta luego de toda la discusión y cuáles son los desafíos que tenemos como interventores sociales. No, no pongo psicólogos porque aquí hay personas que tienen otras orientaciones que no es la psicología y quisiera que se pregunten, ¿no? Ante toda esta crisis que estamos viviendo, desde esto que vemos en el territorio micro hacia el gran conflicto social que tenemos hoy, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuáles son nuestros desafíos como interventores sociales? ¿Cómo tenemos que replantear nuestras profesiones un poco para sostener esto que está viniendo ahora y que nos puede mermar el tejido social? Entonces, ya les envío esto les envío por el chat grupal y vamos a ver ahora el video. Si el video se pausa porque mi internet está raro, ya le paso al Ernesto para que él ponga. ¿Ya? Chévere, entonces voy a poner ahora el video. A ver, ¿cómo está esto? ¿Sí escuchan? No. ¿Están escuchando el video? No. No se escucha. Mm, mm, mm. Ya me cogieron. Tal vez hay que seleccionar esto de compartir audio de dispositivo o algo así. Al momento de compartir hay que marcar esa opción para que se escuche. Déjame ver. A ver, me voy a salir. Ah, ya.
¿Ahí escuchan? Sí, sí. Veamos quiénes son los que están causando estos problemas, impidiendo el desarrollo de INTAC, de García Moreno, Cotacachi, Madura. Les voy a poner desde el inicio. Veamos quiénes son los que están causando estos problemas, impidiendo el desarrollo de INTAC, de García Moreno, Cotacachi, Madura. Para la comunidad donde estamos, que es Charhuayaco Bajo, El Alto y Junín, las cosas cambiaron a las raíces de los años 92, 93. ¿Por qué digo cambiaron? Porque vivíamos de la agricultura, pero cuando en esos años llegaron unos japoneses y comenzaron a tomar muestras de agua, a tomar muestras del suelo, donde que supuestamente ya nos informaron que aquí teníamos una mina de cobre, una mina de oro, bueno, no se aclaraba. Y se comenzó a hablar con la gente, ¿no? Decir, bueno, queremos que vengan a trabajar con nosotros, que nos guíen, quién conoce, quién no conoce. Y poco a poco la gente fue involucrándose en ese tipo de actividad, ¿no? Y ahí fue cambiando las cosas, ¿no? El río se contaminó, bajaba eso como leche. Como leche. Comenzaron los niños a estar con sarnas, con granos. Entonces, ya desde ahí vino y que se murieron unos machos, se había muerto un ganado por abajo tomando el agua. Desde ahí vino ya que están haciendo lo malo de la minería. La contaminación fue de dos partes, ¿no? Una, de la cantidad de trabajadores, eran más o menos unos 80 hasta 100 trabajadores, donde que montaron sus letrinas en medio del río. La otra fue la situación de que como estaban en una fase de exploración, donde utilizaban grandes maquinaria, utilizaban algunas situaciones tóxicas, todo ese lavado, todo ese drenaje estaba lanzándose al río. Nunca había pasado eso. Ensarnados todos los guaguas. Ya haciéndoles curar con los doctores. Ahí ya explicó de qué es eso. Por el agua contaminada. Yo creo que entramos en una fase de conocimiento, lo que es la minería, lo que es la exploración y cuáles son nuestros derechos, ¿no? Nos hicimos casi abogados para entrar en esto, entonces estudiamos bien las leyes, la Constitución y los derechos que teníamos como comuneros. Se decidió conformar el Frente de Defensa de las Comunidades Afectadas. Ahí fue, digamos, donde que comenzó, digamos, el conflicto con el gobierno y la Vichy Metal, y fue también el final de la Vichy Metal acá en esta fase. Nuevamente el gobierno ecuatoriano vuelve a concesionar estas áreas. A un abogado, Roque Bustamante, de un consorcio de abogados, Roque Bustamante en el 2004 hace el traspase de su concesión a Sendan Copper. Ya después que entró la compañía fue todo problema, que había divisiones, violencias y todo. Y a mí no me tienen que convencer si es o no malo. Yo sé que es malo, es terrible. Es de todas las actividades del ser humano, actividades económicas, es la más contaminante. Contamina los ríos con metales pesados, deforestación, en este caso por el estudio de impacto ambiental que teníamos aquí realizado por los japoneses, sabemos que se va a deforestar masivamente, se nos va a secar nuestro clima, va a haber contaminación de metales pesados, reubicación de comunidades, pero más que todo es los impactos sociales que son un poco espantosos, ¿no? A nosotros no nos ha interesado la plata de ellos, a nosotros lo que nos interesa es las tierras que sigan
sigan siendo como han sido desde un comienzo, porque por las tierritas, dando gracias a Dios, hemos vivido y seguimos viviendo tranquilos. Hacendac no pudo conseguir el objetivo de ellos. Ellos no podían ni siquiera ingresar hacia la área de concesión, como era la parte alta de Junín. Ellos no podían ingresar. Toman la decisión de ingresar con paramilitares. A mí me pasaron un tiro por aquí, a una compañera le pasaron derramando los pelitos, a otro compañero le llegaron aquícito, a él sí le pegaron en la carnaza aquí un tiro y otro tiro vuelta aquícito, rozándole el cuerito y dejándole el hueco. Seguro el pantalón ha estado así y le pasan así, pedaceando el pantalón. Nosotros nos trasladamos unas 130 personas y encerramos a esta área. Les capturamos ahí. Y les obligamos a desarmarse. Entregaron las armas, claro, algunos estaban súper resabiados. Cuidadosamente cogimos las armas nosotros y les trasladamos hacia la comunidad. La paga es buena. Claro. Yo trabajaba por la compañía en Quevedo, ganaba $180 como vi el sueldo un poquito más arriba. ¿A cómo te suelen a pagar? 300. ¿Es usted militar en activo? Pasivo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Abrir un campamento. ¿Un campamento de qué tipo? Un campamento de personas. Simplemente dar seguridad a una compañía minera. ¿Qué le dijeron que había que hacer aquí? Dar seguridad aquí a la compañía canadiense, ni sé qué. Me dijeron que para allá cuidar una empresa, pero me engañaron. ¿Sí? ¿De qué empresa? Es para Helicor, que es una empresa que, según me dijeron, agrícola. No, ¿pero usted fue contratado para eso? ¿Sí? ¿Usted sabía lo que venía entonces? Yo entré a hacer un campamento. Nuevamente fracasó Hacendac, pero ellos simplemente concentran mucho más gente en García Moreno y se comenzó el enfrentamiento, ¿no? Que había enfrentamientos en el Alto, había enfrentamientos aquí, había enfrentamientos también en Junín. Ingresaron algunos representantes del gobierno, hubo algunos acuerdos o preacuerdos y se les liberó a los 6 días, ¿no? Pero cuando ya fue público, pero fue uno de la semana más difícil que cruzó la zona y cruzó el cantón Cotacachi, ¿no? A pesar de nosotros tener toda la evidencia, tener a estos detenidos, entregarle al gobierno, entregar las armas, no se juzgó nada. Entonces, ¿de qué minería responsable estamos hablando? ¿De qué respeto hacia las comunidades estamos hablando? Por la lucha, yo creo que hemos sido perseguidos y amenazados un montón de personas, no solamente yo. ¿Se cree? El cacique local, el dueño del pueblo. Y vayan Preparando su los periódicos de criminalización. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar estas cosas? Un extranjero, ¿no?
Perdón que les bajé las cámaras. Parece que ahí mejoró un poco el tema. Bueno, les voy a mandar a las salas entonces y ya les mando las instrucciones para que puedan realizar la actividad. ¿Sí? Nos vemos en unos 20 minutitos. Karen, disculpa, yo no tengo grupo. Te debe estar asignando a un grupo, Isabel, automáticamente. Déjame ver. Tú eres Isabel Moreta. Isabel Moreta. Estás en la sala 5, Isabel. Estoy en un grupo. Creo que no, solo te veo a ti. Te debe salir un mensaje para redirigirte a la sala 5 en la parte superior, ¿no?
Hola Iván, ¿estabas en algún grupo? No, tuve un problema con el internet y se me desconectó como 10 minutos, pero recién Ya, volvió. ya te mando, Ok, gracias. ya estás. Al grupo 3.
Hola, Natalie. Hola, ¿En qué ¿cómo grupo estás? estás? En el 5 estoy con ese problema de internet y de verdad que se me está saliendo un montón. Por favor, ¿me Tranquila. puedes unir? Ahí Muchas está. gracias. Ya estás.